Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy quisiera daros un tip, o mejor dicho, hablaros de un tema en concreto que yo pienso que dominándolo os va a ayudar mucho a adquirir fluidez en vuestras conversaciones y hacer que vuestras conversaciones sean mucho más dinámicas. Y ese consejo no es nada más ni nada menos que el de dominar las preguntas en coreano. Es decir, el de dominar esos pronombres de interrogación que ya habíamos visto, pero hoy me gustaría profundizar un poco más y mostraros esos fáciles pasos que necesitáis para dominarlos. Hay dos razones fundamentales por las que insisto en que es conveniente saber y tener fluidez con las preguntas. Y la primera razón es para obtener más información. Cuando estamos en medio de una conversación, nos están diciendo algo y nosotros necesitamos saber más, no entendemos del todo, pues preguntar, perdona, ¿y por qué es eso? ¿O cuándo? ¿O cómo? Pues preguntando conseguimos obtener más información que necesitamos sobre ese tema o sobre la conversación. La segunda razón es que con estas preguntas vamos a conseguir que la conversación no se acabe solo con una simple respuesta de pues sí, no sé, y que ahí se termina la conversación, sino que podemos con unas preguntas preguntar por esa información y también liderar la conversación. Podemos continuar la conversación nosotros preguntando y animando a que el otro o la otra persona pues nos conteste. Y yo personalmente creo que aprender cómo hacer preguntas y cómo dominar los pronombres de interrogación es relativamente más fácil que otros temas y que nos va a dar como resultado pues que el espectro de nuestra conversación, la fluidez, sea mucho mayor. Y por eso os recomiendo que invirtamos un poco de tiempo y que lo dominemos. Os lo voy a mostrar ahora mismo con fáciles ejemplos para que lo veáis mejor. Pues vamos a ver primero los 6 pronombres de interrogación más importantes. Tenemos 뭐, que es qué, 뭐, 어떻게, que significa cómo, 어떻게. Tenemos 왜, que es por qué, 왜, 누구, quién, 누구, 어디, que es dónde, 어디, 언제, que significa cuándo, 언제. Pues estos son los 6 pronombres interrogativos que más se utilizan y a partir de ellos podemos hacer una infinidad de preguntas de cualquier tipo. Pues vamos a ver cómo hacer preguntas en coreano. La primera forma es, incluso sin utilizar estos pronombres interrogativos, es simplemente partiendo de su forma afirmativa. Por ejemplo, 마리아는 학교에 갔어요. 마리아는 학교에 갔어요. María fue al colegio. Es una frase normal, una frase afirmativa. Pues ¿cómo transformaríamos esta frase en interrogativa? Simplemente añadiendo un signo de interrogación al final y cambiando la entonación. 마리아는 학교에 갔어요? 마리아는 학교에 갔어요? Sería, ¿María fue al colegio? 마리아는 학교에 갔어요? Esta es la forma más sencilla de convertir una frase afirmativa en interrogativa. Ocurre lo mismo que en español, donde solo tenemos que añadir el signo de interrogación y cambiar la entonación a pregunta al final. 마리아는 학교에 갔어요? Ahora, normalmente pues queremos saber más cosas sobre esta acción. ¿Quién fue al colegio? ¿Cuándo fue al colegio? ¿Por qué fue al colegio? Pues
vamos a ver cómo se hacen esas preguntas utilizando esos pronombres de interrogación. El primer paso y el más sencillo para hacer preguntas es simplemente solo utilizando estos pronombres de interrogación. Podríamos decir cómo, 어떻게, cuándo, 언제, dónde, 어디, quién, 누구, qué, 뭐, 왜, por qué. Simplemente aprendiéndonos estos pronombres ya estamos listos para hacer la pregunta. Si nos hiciera falta para comunicarnos ya nos sirve para preguntar el por qué, el cuándo, el cómo. Obviamente, si queremos dar más información y hacer la frase completa y con toda la información, tenemos que estructurarla como debe, añadiendo el verbo y el sujeto cuando sea necesario. Podemos preguntar ¿quién fue al colegio? 누가 학교에 갔어요? 누가 학교에 갔어요? Ojo que aquí en lugar de 누구, que es el quién que hemos visto al principio, utilizamos 누가, que es 누구 más 가. Eso se contrae, se convierte en 누가. El 가 es partícula de sujeto. Estas partículas van con el elemento que hace de sujeto dentro de la frase. Así que el 누구 normalmente que va a ser siempre sujeto. Así que suele mostrarse como 누가. 누가 학교에 갔어요? 누가 학교에 갔어요? ¿Quién fue a la escuela? 누가 학교에 갔어요? 언제 학교에 갔어요? ¿Cuándo fue a la escuela? 언제 학교에 갔어요? Podemos aquí añadir si queremos María también, el sujeto. 언제 마리아는 학교에 갔어요? ¿Cuándo fue María al colegio? 마리아는 왜 학교에 갔어요? 마리아는 왜 학교에 갔어요? Aquí el orden cambia un poco con el 왜. El 왜 normalmente suele ir detrás del sujeto. 마리아는 왜 학교에 갔어요? Aunque el María se puede omitir en este contexto porque ya se sobreentiende. 왜 학교에 갔어요? 마리아는 왜 학교에 갔어요? ¿Por qué fue a la escuela? 왜 학교에 갔어요? 왜 학교에 갔어요? 어떻게 학교에 갔어요? 어떻게 학교에 갔어요? ¿Cómo fue a la escuela? 어떻게 학교에 갔어요? Y así podemos preguntar cualquier tipo de pregunta relacionado con esa frase afirmativa. Y la respuesta sería sencilla. 누가 학교에 갔어요? ¿Quién fue a la escuela? 마리아가 학교에 갔어요. María fue a la escuela. Y aquí añadimos el 가 a María. 어떻게 학교에 갔어요? La respuesta sería, pues, por ejemplo, 버스 타고 갔어요. 버스 타고 갔어요. Fue montando en autobús. Fue en autobús. 버스 타고 갔어요. 언제 학교에 갔어요? ¿Cuándo fue a la escuela? Pues, 오늘 아침에 갔어요. Fue hoy por la mañana. 오늘 아침에. Hoy por la mañana. 오늘 아침에 갔어요. 어디에 갔어요? Pues, 어디에 갔어요? ¿Dónde fue? Pues, 학교에 갔어요. Sería la pregunta muy básica, pero solo por utilizar la estructura. 어디에 갔어요? 학교에 갔어요. Fue a la escuela. 학교에 갔어요. 왜 학교에 갔어요? 왜 학교에 갔어요? ¿Por qué fue a la escuela? 한국어 수업이 있었어요. 한국어 수업이 있었어요. Tenía clase de coreano. 한국어 수업이 있었어요. Tenía clase de coreano. 한국어 수업이 있었어요. Así que, ¿veis qué cantidad de preguntas podemos hacer de una frase afirmativa? Cuando nos han dicho algo y no hemos entendido bien, podemos hacer muchas preguntas y bien elaboradas. Vamos a ir con el segundo ejemplo y así adquirimos más soltura con estas estructuras y con estos pronombres de interrogación. 우리는 저녁을 먹을 거예요. 우리는 저녁을 먹을 거예요. Nosotros comeremos la cena. 먹을 거예요 es en tiempo futuro, el verbo comer en tiempo futuro. 우리는 저녁을 먹을 거예요. Y aquí la primera forma de hacer la pregunta sería simplemente añadiendo el signo de interrogación. 우리는 저녁을 먹을 거예요. 우리는 저녁을 먹을 거예요.
¿comeremos nosotros la cena? Dependiendo de la frase puede tener más sentido o no, pero simplemente para que veáis cómo con un simple cambio en el símbolo, con el símbolo de interrogación se puede convertir una frase afirmativa en interrogativa. 우리는 저녁을 먹을 거예요. Nosotros comeremos la cena. Esta es la primera forma de hacer la pregunta. Y ahora, si queremos hacer más preguntas sobre esto, 누가 저녁을 먹을 거예요? 누가 저녁을 먹을 거예요? ¿Quién comerá la cena? 누가 저녁을 먹을 거예요? 누가 저녁을 먹을 거예요? Como veréis, solo necesitamos el pronombre y la acción. Y en algunos casos el sujeto para dar un poco más de información, pero me entendéis, ¿verdad? Esta es la estructura base. Entonces, ¿cómo contestaríamos? 우리가 저녁 먹을 거예요. 우리가 저녁 먹을 거예요. Para contestar, en lugar de utilizar el 는, que es la partícula de tema, se utiliza el de sujeto, el 이가. Pero aquí, en el vídeo de las partículas de sujeto, lo explico más detenidamente y el porqué de este cambio, ¿vale? Otra pregunta que podríamos hacer es la de ¿dónde comeremos? 어디에서 저녁 먹을 거예요? 어디에서 저녁 먹을 거예요? El odi normalmente se le suele añadir el e o el eso, que son partículas también, partículas pero del lugar, porque indican que ese elemento es complemento del lugar. 어디에서 저녁 먹을 거예요? ¿Dónde comeremos la cena? Y la respuesta sería 우리는 멕시칸 식당에서 저녁 먹을 거예요. 우리는 멕시칸 식당에서 저녁 먹을 거예요. Nosotros comeremos en un restaurante mexicano. A la pregunta de dónde, pues hemos añadido 멕시칸 식당에서. Aquí también lleva el eso, ¿vale? Tanto en la pregunta el 어디에서 como en la respuesta, que es 식당에서, en ese restaurante, pues veis que lleva la partícula del lugar. Otra pregunta es 언제 저녁 먹을 거예요? 언제 저녁 먹을 거예요? ¿Cuándo comeremos la cena? Podemos responder perfectamente diciendo la hora a la que comeremos. 8시에 저녁을 먹을 거예요. 8시에 저녁을 먹을 거예요. A las 8 comeremos la cena. 8시에 저녁 먹을 거예요. 8시에 저녁을 먹을 거예요. Otra pregunta más, la que queráis. ¿Por qué comeremos? 왜 저녁을 먹을 거예요? Parece un poco absurdo preguntar, pero aún así, se puede preguntar. 왜 저녁을 먹을 거예요? ¿Por qué comeremos la cena? Y podemos contestar, pues porque tengo hambre. 배고파서. 배고파서요. Porque tengo hambre. 배고파서요. 어떻게 저녁을 먹을 거예요? 어떻게 저녁을 먹을 거예요? ¿Cómo comeremos la cena? Pues también es una pregunta que a lo mejor aquí no tiene mucho sentido en este contexto, pero se puede contestar. Vamos a contestar 저녁을 빨리 먹을 거예요. 저녁을 빨리 먹을 거예요. 빨리, rápidamente. Imaginemos que nos hacen la pregunta porque no tenemos tiempo y por eso preguntan ¿cómo comeremos la cena? Pues comeremos rápidamente. 저녁을 빨리 먹을 거예요. Comeremos rápido la cena. Pues nada chicos, esto es lo que quería mostraros hoy, que a partir de una frase simple, sencilla y afirmativa, pues seáis capaces de hacer preguntas. Y lo recomiendo mucho como ejercicio, el preguntaros a vosotros mismos, pues ¿cómo se hace esta acción? ¿O quién la hace? ¿O cuándo se hace? ¿O dónde? Preguntaros a vosotros mismos y contestaros. Es un muy buen ejercicio para adquirir fluidez en conversaciones, porque a base de estas preguntas podemos hacer que la conversación vaya de mi parte a la del receptor y así continuamente, y no nos estanquemos en un sí, no o no sé, y que ahí se acabe la conversación, ¿verdad? Así que por eso os recomiendo mucho practicar y aprender estos pronombres de interrogación y veréis cómo vuestro nivel de conversación y fluidez ha mejorado mucho una vez que lo dominéis. Pues nada chicos, si tenéis cualquier duda dejádmelo en los comentarios, como siempre estaré encantado de ayudaros. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Año!